Entonces, gente, en este video se les mostrará cómo desarrollar o modelar una regresión lineal simple en Python utilizando el entorno de Jupyter. No se les enseñará cómo descargar, bla, 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 ni los conceptos básicos, pero sí desarrollaremos el modelo paso por paso. Entonces, sí, vamos a ver cómo abrir nuestro entorno de Jupyter, eso sí, desde nuestro manejador de archivos. Simplemente vamos a nuestra carpeta donde tengamos donde queramos desarrollar el proyecto y escribimos acá cmd para abrir la terminal y le metemos Jupyter Notebook y se nos alojará en nuestro computador el entorno. Tienen que tener descargado Anaconda. Conceptos básicos que tienen que saber: álgebra lineal, no un experto, pero sí intermedio. Estadística un 4 de 10, nada del otro mundo. Y programación en Python y etcétera así. Entonces acá se les mostrará el modelo que ya está desarrollado y lo explicaré paso por paso para que lo entiendan. Es un par de líneas, no son muchas, y se podrá interpretar un gráfico de dispersión que tenga una correlación mediante una función lineal. Primero, vamos a importar la librería de Seaborn como SNS, como de usual. ¿Por qué? Porque esta librería lo que nos va a dar es el dataset que vamos a utilizar. Vamos a usar flores, el iris. Acá vamos a ver qué es el iris. Es una flor bonita. Entonces, el dataset lo guardamos en nuestra variable iris. De esta manera, con esta función o este comando, importamos el dataset iris que está en esta librería importada. Entonces, ejecutamos con control enter, el primero y el segundo, y imprimimos este dataset que ya hemos guardado en la variable iris, a ver qué nos sale. Entonces tenemos el sépalo. El sépalo es la parte más gruesa que almacena al pétalo, como el sépalo length, width, y el pétalo length, width. Y dependiendo de qué tamaño y de sépalo y pétalo nos da una especie. Entonces tenemos un dataset con 150 filas y 5 columnas. Entonces ya tenemos nuestro dataset, pero estamos haciendo una regresión lineal simple. Entonces solo vamos a analizar la correlación entre el petal length, ancho y largo del pétalo. Puede haber sido del sépalo, pero vamos a hacerlo del pétalo para este ejemplo. Entonces nosotros queremos primero limpiar la data. Limpiamos sépalo, width y length y también las especies. Vamos a limpiarlo almacenando nuestra variable iris simplemente estas dos columnas. Entonces ejecutamos. Ahora, en nuestra variable iris ya no está almacenado el dataset completo con las 5 columnas, sino solo la columna length y width del pétalo. Entonces le imprimimos y vemos que ya está todo limpio. Con lo que vamos a trabajar, no necesitamos más. Entonces, claro, tengo toda esta columna de la izquierda y la derecha, pero con eso no hago nada, necesito guardarlo en variables. Entonces trabajamos nuestra variable dependiente e independiente X y se guarda de esta manera. X será el length y Y será el width. Ejecutamos y está guardada en X. Acá podemos printar X y vemos qué forma tiene. Y ya está guardado, simplemente se ha guardado. Y lo dejamos ahí. Entonces vamos a ver si realmente hay una correlación entre X y Y, entre el largo y el ancho del pétalo. Importamos nuestra librería muy famosa para plotear. Entonces acá comenzamos el ploteo. Mucha gente se pierde. PLT Scatter lo que hace es un gráfico de dispersión, simplemente. Los puntitos según qué X le pertenezca a tal Y. Si ponemos plot, ya vamos a ver. Entonces, esto es un gráfico de dispersión. Un poquito de conceptos de estadística para saber interpretarlos. Y simplemente estas dos líneas lo que hace es etiquetar cada eje. El X y Y te lo etiqueta. Entonces lo ejecutamos. Ya tenemos un gráfico de dispersión. Y acá el X tiene ya la etiqueta del Y de petal width y petal length. Si ponemos a ver plot acá, ¿qué nos salía? Una sheet, o sea, nos salía
Claro, todo continuo, pero no, por eso no es necesario acá. O sea, tenemos que saber en la ciencia de datos cómo eh, manejar nuestros datos. Pues ya tenemos, vemos que hay una correlación, ya la vemos. Entonces tenemos que ver cómo modelar una regresión lineal. Por ejemplo, tengo un pétalo de length 8 por acá, por donde está el cursor, y quiero saber cuánto sería. Sería un 3 más o menos, ¿no? Entonces al final vamos a verlo. Ya tengo esto y quiero hacer mi regresión lineal, quiero entrenar mi modelo. Entonces acá viene la parte importante que tienen que prestar atención. Eh, Importamos de skitlearn nuestras funciones, bla, 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 los objetos para comenzar a trabajar. Entonces acá tenemos la línea más importante de todas. O bien esto, voy a explicarlo. Tenemos la variable xtrain, xtest, ytrain y ytest. Las que tengan guión bajo train serán usadas para el entrenamiento del modelo, simplemente para el entrenamiento. Y el test para ver si ese entrenamiento fue óptimo, para ver si valió la pena. Entonces, vamos a ver qué es esta parte, porque claro, de la nada no se entiende. Lo que hace esta función, o esto, claro, es, vamos a ver el test size primero. 0,4, ¿qué quiere decir? El 40%. El 40% de todos mis datos que están acá, es decir, si fuesen 100 columnas, el 40% son 40 columnas. El 40% de todos mis datos se usarán para el entrenamiento. Y acá yo lo pongo. Test size, tamaño de entrenamiento 0,4. Podría haber puesto 0,5 y utilizo el 50% de mis datos para el entrenamiento. Entonces, como 0,4. Y muchos dirán acá, ¿por qué no se usa el 100% para el entrenamiento? Pero es como hacer un examen con el libro abierto y tener todo el plagio. ¿Cómo testeo después? ¿Cómo verifico mis respuestas? No tendría sentido. Entonces, pongo el 0,4 o 0,3, como quiera. Random State 23. ¿Por qué 23? Lo que hace esto es que cada vez que tú selecciones el 40% aleatorio, te salga el mismo set de datos, el mismo training set. Es decir, si tú en tu computadora pones lo mismo, te va a salir los mismos resultados. Entonces, dirás, ¿qué pasa con el otro 60% de los datos que faltan? Se guardan acá en xtest y en ytest. Ahí se guardan el resto de los datos. Entonces, en resumen, lo que hace esta línea es separar el 40% de los datos para entrenar el modelo con eso y el otro 60% se guarda en el test para ver si funciona de verdad. Y el random state 23 sirve para que todos los datos te salgan siempre al mismo resultado. Es para facilitar la reproducibilidad de los datos. Entonces, una vez claro esto, importamos NumPy para trabajar con ArrayLooks. ¿Pero por qué? Porque ahora el xtrain que ya tengo y el xtest tienen que estar de tal manera que la librería de skitlearn lo puede trabajar solo de esta manera. Un dato por fila y solo una columna. De esta manera el modelo de Machine Learning o de entrenamiento trabaja, no hay otra explicación. Y entonces nuestro X-test, recapitulando el 40% de estos datos, se encuentra de esta manera, arreglado, es un array. Entonces ya comenzamos nuestro modelo de regresión lineal. Importamos skitlearn.linear model y con esto el objeto linear regression. En este objeto se guardará nuestro entrenamiento. Entonces, teniendo el xtest y el x por acá, aquí podíamos ver printeado el xtrain para ver cómo quedaba. También de esta manera tiene que quedar. Entonces, este xtrain entrenaremos. Ya importamos el objeto linear regression y lo ponemos en esta variable que instancia el objeto. En esta variable puede haber puesto Dieguiño o lo que sea. Pero para más, las variables tienen que tener un buen nombre. Le ponemos linear regression. Y acá con una sola línea, esto es lo mágico, con una sola línea ya entrena el modelo Xtrain y JetTrain, como lo hemos separado, ¿no? El 40% de nuestros datos están siendo fiteados. Fitear es calzar, que quepan, que de verdad cumpla. Entonces, se nos ha ejecutado nuestra regresión lineal con nuestros datos de entrenamiento. Entonces, ya está. Sabemos que una regresión lineal
tiene esta forma, ¿no? Esta función o y igual a mx más b o más c, o lo puedes ver de muchas maneras. Entonces, el x es nuestro x-train, nuestro y es el y-train, o el que vamos a predecir ahora. M es la pendiente de la recta y C es donde el intercepto con el eje Y, ¿no? Entonces eso es lo que buscamos. Una vez que esté entrenado ya, necesitamos M y C. Llamamos el objeto con el coeficiente, con su atributo, con su método coeficiente intercepto e imprimimos C y M. Ya tengo todo. Ahora simplemente escribo mi función. Este y predict train es como decir f de x. Ya es nuestra respuesta. Es la función después de haber entrenado x y tener m y c, es decir, ya tengo todo. Ahora vamos a comprobar si todo está cierto. Eh, Vamos a plotear de nuevo solo nuestro 40% de datos. Los puntitos sin regresión lineal. Los vamos a plotear con esta línea. La dispersión. Y ya finalmente vamos a plotear nuestra regresión lineal con X-Train, el X entrenado, nuestro f de x y color rojo. Esta es la sintaxis para poner un color en un ploteo y poner las etiquetas. Estas dos últimas líneas son para etiquetar. Entonces, le damos y con el 40% de nuestros datos se ha generado esta línea. El modelo ha entrenado el 40% de los datos simplemente para generar esta línea roja. Se ve que calza. Pero eso no es todo, ahí me acaba la cosa. Falta ver si con el otro 60% que el modelo nunca ha visto en su procedimiento, en su entrenamiento, vamos a ver si con eso también calza, porque puede que no. Entonces, de nuevo, ploteo el, el gráfico de dispersión, pero del test. Solo el test. Que nunca ha visto el modelo. Lo ploteo y vamos a superponer esta misma línea roja. A ver si cumple. Y vamos a poner las etiquetas en el X y Y, solo el nombre. Entonces vemos y también calza. Cumple con el modelo que nunca ha visto el entrenamiento. Es como si yo entreno con equipos de segunda división y después hago el test jugando fútbol con equipos de primera división. Tiene que calzar en teoría si juego bien. Entonces ya tengo todo. Acá es más, puedo ponerle X simplemente, ahora que ya vemos que con todo funciona, o es muy fiel, Y, con todos los datos, y calza casi perfectamente. Entonces vamos a predecir algún pedal width. Dado un pedal length, o petal, disculpa, vamos a predecir un width. Pongámosle con 5,5. Según el largo de 5,5, ¿qué ancho tiene? Entonces podemos ponerle igual 5,5. O bueno, se usa el punto acá. Y vemos nuestra función, por ejemplo, predict el m, que ya lo tenemos por el x train, el x entrenado más c. Entonces, el x entrenado es de la función, pero nosotros queremos el n. Entonces, nuestro x es 5,5. Entonces, ¿qué y nos sale? Teniendo 5,5, ¿qué y nos sale? ¿Qué width? Entonces, vamos a imprimir la predicción y nos sale un width de 1,94 para un length de 5,5. Y vemos más o menos que si estoy en 5,5 acá donde está mi cursor, subo y veo el Y, sí es más o menos 1,94, es decir, está siguiendo la línea roja, la regresión lineal simple, y veo que cumple. Entonces, se puede considerar un éxito la regresión lineal hecha según la correlación que existe entre length y width de los pétalos de un iris.